Bueno, señores, ya está conectado nuestro primer invitado porque tenemos que hablar de un tema muy interesante que tal vez muchos no conocen y para eso está aquí con nosotros el rabino Gustavo Kraselnik. Kraselnik. Él nos va... No, espera. Uy. Vamos por partes. Ujú, ujú, Esta entrevista puede ser histórica, no por Gustavo ujú, Krasernik, ujú. sino por Melissa Rabino, para que usted esté claro. ¿Pero por Tenemos a qué? una compañera de trabajo que ella dice que dependiendo de sus momentos de vida, ella ha ido experimentando distintas religiones, pero que todavía anda así como que de pronto le da por la pandereta, de pronto le da por irse a confesado comulgar católico, de pronto va evangélico, de pronto va... No le ha oído decir que ha pasado por una sinagoga, pero quién sabe pues que hoy conozca al rabino, de pronto le dice a qué día puedo pasar por allá. Pero bueno, esa es la nueva generación. Don Gustavo Gracerni, buenas tardes, qué gusto verle. Hola, hola, placer saludarlo, profesor, a mi buen amigo Leo y toda la gente de 5 a las 5. Y Melissa, a la orden en esa búsqueda espiritual. Muchas gracias, muchas gracias. Con el Rabino Gustavo vamos a estar conversando sobre el Día del Perdón o Yom Kippur. Usted me corregirá si lo digo mal. Yom Kippur. Y esta es el día más sagrado del año para la fe judía, ¿no? Entonces, para que nos comente un poquito más de qué significa esto, por qué se realiza, cómo nace y demás. Bueno, muy bien, efectivamente, mañana, poquito después de esta hora, comienza Yom Kippur, que habitualmente se traduce como el Día del Perdón, pero en realidad es el Día de la Expiación, que es un concepto más sofisticado desde el punto de vista teológico, que es un concepto bien antiguo, que está asociado a liberar la carga emocional de la culpa por los errores cometidos. Es la jornada, como bien usted dijo, más sagrada del calendario judío. Es un día completo de plegaria intensa y de ayuno, sin comer ni tomar nada durante las 25 horas que dura la jornada, buscando el arrepentimiento, buscando dentro nuestro la introspección, el reconocimiento de nuestras faltas y el compromiso de salir dispuestos a hacer las cosas mejor, ¿no? De eso se trata el espíritu de la jornada. Ahora, siempre me ha llamado la atención, o sea, ¿qué es qué es lo que debo perdonar de la visión de la práctica de la religión? Bueno, dicen los sabios que en Yom Kippur le debemos pedir perdón a Dios por las faltas, las transgresiones cometidas. Las faltas que cometemos contra otra persona debemos obtener el perdón de la persona. No se puede presentar uno en una jornada así a reclamar o a solicitar el perdón divino si antes no resolvió las cuentas con el resto de las personas, ¿no? Entonces es un día para conectarse con lo trascendente, para, de acuerdo a la tradición, en Rosh Hashanah, que fue hace una semana atrás, el año nuevo, Dios nos juzga y sale un primer veredicto, pero tenemos hasta Yom Kippur para mejorar nuestra performance en el juicio divino porque sale el veredicto final, ¿no? Entonces la idea es que la plegaria, el arrepentimiento, las buenas acciones ayuden a demostrarle a Dios y fundamentalmente a nosotros mismos que queremos asumir el compromiso de mejorar en este año que acaba de comenzar. Gustavo, me corrige, Rabino, si me equivoco, pero también tiene que ver un poco con esto de los primeros libros de la Biblia con con la salida del pueblo judío de Egipto. La fiesta de la salida de los judíos de Egipto es la Pascua. Es la Esa Pascua. es que Pero no está relacionado con el perdón también. No, esto está relacionado, que usted menciona, con el chivo expiatorio, el ritual que aparece en el Levítico, en el capítulo 16, que es la primera forma de conmemorar este día y que era casualmente en esta misma fecha, ¿no? Claro. La Torá dice que el 10º día del 7º mes, en el calendario judío es el 10 del mes de Tishrei, que casualmente comienza mañana,
o no casualmente, sino que es la fecha establecida. Y es un ritual muy interesante, cargado de simbolismo, quizá desde una perspectiva contemporánea nos resulte un poco primitivo, pero lo que hacía el sacerdote era transferir simbólicamente en un animal toda esa carga de culpa acumulada por las transgresiones del pueblo, y el animal depositario entonces de esas faltas era sacado fuera del campamento. A mí lo que me parece muy, muy interesante de este ritual es esta noción que desde el punto de vista psicológico necesitamos hacer algo. No basta con arrepentirnos, no basta con pedir perdón. La culpa acumulada genera una carga negativa emocionalmente hablando, y entonces este ritual nos libera de esa sensación, nos devuelve a un estado de neutralidad emocional, por llamarlo de alguna manera. Claro, Gustavo, mi pregunta también va dirigida por el lado del profesor Rabino, porque para los católicos, como nosotros, como yo, por ejemplo, no voy a hablar por el resto de la población, hay también el arrepentimiento, supuestamente no se debe tomar la hostia o la Santa Cena si tú no estás realmente arrepentido, pero la religión, bueno, yo creo que usted más que yo lo sabe, se ha tomado un poco a la ligera, y la gente hoy se libera y mañana a los 2 segundos no está cometiendo pecado o cometiendo faltas, transgrediendo la ley que uno practica. ¿Cómo le podemos en este ecumenismo, esta manera de decirle a la gente lo importante que, usted lo acaba de decir hace un ratito, me gustó mucho lo que dijo de esta carga que la gente lleva pese a que vive, cree que puede transgredir y pide perdón y sigue adelante? ¿Esto ocurre en la comunidad judía igual o es otro fenómeno? Yo creo que esto es parte de la experiencia humana, y no solo de nuestra generación. Los sabios tienen un dicho, y le estoy hablando de un dicho hace 2000 años, que dice: el que dice voy a transgredir y voy a pedir perdón en Yom Kippur, Yom Kippur no lo perdona. No siempre ha habido gente que ha querido llevar la cosa así liviana, pero yo creo que es al revés. O sea, a mí me parece que precisamente para aquella persona que de verdad hace un ejercicio de introspección, de analizar sus acciones, esta es la persona que siente esta carga de la culpa. Aquel que no le importa, aquel que cree que todo es lo mismo, realmente la jornada pasa, pero la experiencia no lo atraviesa. A mí me parece que es una oportunidad para comprender desde una perspectiva existencial, diría yo, el sentido de la vida, ¿no? Hay una conexión, es muy interesante porque hay una tradición de que la gente en Yom Kippur antes se vestía con mortajas para ir a la sinagoga, porque hay una sensación de reconocer la mortalidad propia, ¿no? Esta sensación del juicio divino que se decide nuestro destino. Y es ahí donde uno trata de entender el significado de la vida, ¿no? De para qué estamos en este mundo y de la responsabilidad por las acciones realizadas. Por eso creo que es una fecha con una carga emocional, emocional, litúrgica, ritual, cargada de memorias, de historias personales, única en el calendario. Rabino, muchas personas en el país, y bueno, sí, más que nada el país, asociarían estas fechas como el momento en que cierran todos los comercios de los cuales son dueños la comunidad judía en Panamá. Pero aparte de esto, hay un camino que se inicia en el Año Nuevo judío, que se guía por el calendario lunar, Rosh Hashanah, hasta Yom Kippur, y bueno, ese camino sigue su recorrido cuando llegan las próximas festividades. ¿Cómo se puede hacer un breve resumen para explicar cómo es ese proceso? Bueno, déjame empezar por lo primero que dijiste. Como es la jornada más sagrada del año, y rigen la prohibición de la actividad comercial, por eso mucha gente decide cerrar sus tiendas, ¿no? Para respetar la santidad del día. En primer lugar, hay una conexión, como bien menciona, entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, ¿no? Durante el último mes del año del calendario judío, el calendario judío es un calendario que tiene componentes lunares y solares, y dura 12 meses lunares, pero a veces dura 13 meses lunares. Entonces siempre los meses lunares duran 29 días o 30 días, por cierto.
Entonces siempre cae en esta época de entre principios y finales de septiembre, a veces quizás la primera semana de octubre. Entonces el mes anterior hay una suerte de preparación, hay un llamado para hacer un balance del alma, para detenernos, para analizar lo que hicimos en este año que va terminando. Y entonces el año nuevo está asociado a un concepto que era muy común en la antigüedad. El año nuevo también era el día en que se reentronizaba al rey, como soberano de la nación. Y desde esa perspectiva el pueblo judío reentroniza a Dios como su rey. Y el día que el rey se entronizaba, juzgaba a sus súbditos. Y entonces nace esta idea de que Dios juzga a sus criaturas, porque además el año nuevo es el aniversario de la creación del mundo y del ser humano. Y entonces dicen los sabios que ante Dios se abren 3 libros. El libro de la vida para las personas que son santas, que no cometen ninguna transgresión. El libro de la muerte para los que son malvados, irreparables. Y en el medio está el libro para los que tienen 10 días hasta Yom Kippur para defender su caso, por llamarlo de alguna manera. Y la realidad es que somos todos, porque ninguna persona, no conozco a ustedes a todos personalmente, pero me atrevería a decir que ninguna persona es santa o no ha cometido ninguna falta, y tampoco ninguna persona es totalmente malvada. Es decir, la tradición reconoce la complejidad de la experiencia humana, y entonces nos da esta oportunidad, estos días, para profundizar en la plegaria, para profundizar en el arrepentimiento, y entonces llegamos a este Yom Kippur, que es la jornada más solemne, que tiene un impacto no solo por la liturgia, sino por lo que simboliza. La sinagoga está llena, es el día que más gente llega a la sinagoga. El ayuno, que es un ritual bastante complicado, 25 horas sin comer y tomar, tiene un altísimo nivel de observancia, es decir, la gente lo toma muy en serio. Así que salimos de esta jornada, de estos 10 días, ojalá transformados, ¿no? Tratando de mejorar, de ser una mejor versión de nosotros mismos. Una pregunta de percepción. Ahora que desde los años que tengo viviendo en San Francisco, tal vez ya no lo veo tanto, pero cuando de muy chiquillo vivía por Perejil y cuando a veces nos íbamos a jugar cuadras más abajo al Parque Urracá, veíamos pues a esta comunidad judía en Panamá caminando hacia su sinagoga, porque por allí habían 2. Una que todavía está allí en una de las calles cerca del Parque Urraca, y otra que estaba allá al costado del edificio Atillo, que ya no es sinagoga. Ya no es. Y era notorio, y bueno, ya más adulto, cogías el carro y si ibas por la avenida Balboa, los días determinados, también veías cantidad de familias judías cruzando la avenida Balboa. Es decir, la percepción que yo tengo es que hay una práctica religiosa, bueno, y nos lo acaba de decir el rabino, que para ese tipo de efeméride de la religión judía es cuando más asisten a la sinagoga. Así es. Sí. Ahora, cuando yo hago memoria rápidamente de lo que pude apreciar, rabino, en el altísimo contraste que pude ver en Israel entre Tel Aviv y Jerusalén, un contraste pero fuerte, o sea, un Tel Aviv muy occidental, muy moderno, e incluso para efectos de la práctica, no, que aquí el experto no me decía, el sábado aquí todo está cerrado, todo estaba abierto, todo funcionaba normalmente, mientras que en Jerusalén una visión mucho más conservadora. Obviamente también veas las otras 2 religiones que ahí coinciden. ¿Cuál es yo tengo esa percepción, pero cuál es la realidad que nos puede decir el rabino Gustavo Krasniqi de eso? A ver, hay que aclarar algunos conceptos que a veces en la simplificación no ayudan. Ser judío no es solo una definición religiosa, tiene que ver con la pertenencia a un pueblo, tiene que ver a veces con conectarse no solo con la práctica religiosa, a veces hay temas culturales, está el factor obviamente de
el Estado de Israel, que es el único Estado judío del mundo. Hay gente que se conecta con la gastronomía judía o cosas por el estilo. Entonces, no todos los judíos son practicantes religiosos a nivel significativo. Y como usted bien marca, eso se puede apreciar en Israel, donde hay una parte importante de la sociedad que se denomina como laica, es decir, mantiene una relación con las tradiciones religiosas, pero no una observancia cotidiana, por llamarlo así. Entonces, como bien describió, y su percepción es muy, muy correcta, que Tel Aviv es una ciudad cosmopolita, europea, de primer mundo, con una vida intensa y que no se caracteriza, obviamente, por las manifestaciones religiosas, si bien hay como parte de esa gran diversidad que tiene. Pero Y entonces, Jerusalén, perdón. y Jerusalén, por el contrario, claro, es una ciudad más conservadora, dijo usted, provincial de pronto, con un arraigo religioso mucho mayor, y efectivamente son dos mundos diferenciados increíblemente. Hay 45 minutos de Tel Aviv a Jerusalén. Yo viví 2 años en Jerusalén, y tanto para los jerosolimitanos ir a Tel Aviv como para los de Tel Aviv venir a Jerusalén era como plantearse, no sé, de pronto ir a Chiriquí, ¿verdad? O sea, había que prepararse, había que organizarse, más allá de que la distancia no era tal. Así que esos dos mundos coexisten, el mundo arraigado en la observancia religiosa y el mundo más laico. En Panamá, por las características propias de la comunidad, hay una mayoría de judíos más arraigados a la observancia religiosa. Si va a otras comunidades en América Latina, como Brasil o Argentina, México incluso, no se nota tanto, o no, numéricamente no hay tanto nivel de observancia. O sea que tendríamos en presencia acá en Panamá una sociedad judía, un grupo de la sociedad panameña, porque están integrados a la sociedad panameña, algunos como panameños y otros como no panameños, pero están aquí. Exacto, de mayor observancia, de mayor práctica que lo que común ocurre en otras latitudes con mayor población. Sí, le voy a dar un dato para que no sea solo percepción. La cantidad de restaurantes kosher, es decir, que sigue la dieta religiosa judía, per cápita, es la más alta del mundo, lo que hay en Panamá. ¿De verdad? Y en Buenos Aires, que posiblemente tenga 200.000 judíos, hay una variedad de oferta de restaurantes y comida kosher como tenemos en Panamá. Interesante. Rabino, Gustavo, una pregunta. Yo por ahí pensé que iba un poco el profesor Cabrera, pero hay un tema en la sociedad de hoy. Yo creo que todos los líderes espirituales de todas las religiones lo confrontan o lo enfrentan, unos más que otros. ¿Qué hace que el hombre, que sí es importante que pasara de aquella deidad a centrarse en el hombre como ser humano, haya pasado hasta muchas veces rechazar esta parte espiritual del ser humano? En general, en las religiones, no sé, en la comunidad judía, pero en la mayoría de las religiones, por lo menos hablo del catolicismo, hablo de muchas otras religiones vinculadas al cristianismo, las poblaciones cada vez se están haciendo, y es como, ¿cómo le diría? Es como, le voy a poner el ejemplo. Soy intelectual. Como soy intelectual, no puedo creer en nada espiritual. Soy moderno. Como soy moderno, no puedo seguir los dogmas de mi religión, de mi fe. ¿Esto pasa en la comunidad judía o qué ha pasado que el hombre cruzó el límite del humano para creerse? Hay un libro muy importante, no sé si usted lo ha leído, que se llama Homo Deus, de un autor que había escrito Homo Sapiens. Y es interesante porque nos describe este cambio del hombre casi creyéndose Dios. Es esta figura del hombre creyéndose Dios lo que nos ha llevado a que la sociedad hoy como que menosprecie todo lo vinculado a cualquier fe. ¿Es eso? ¿Lo están viviendo ustedes también igual? Sí, digo, es un fenómeno que atraviesa, creo que a todas las religiones organizadas, y que tiene varias manifestaciones. Yo los escuchaba hablar antes sobre la polarización política
que mencionaban en América Latina con las elecciones en Brasil. Y fíjese que en el campo religioso ocurre algo parecido, porque al fenómeno que usted describe, que es muy real, en paralelo hay un fortalecimiento del fundamentalismo religioso como nunca habíamos tenido. Así ¿No? es. Entonces, ahí tiene otra polarización que nos deja a los moderados, a los que pretendemos construir puentes, ¿no?, entre la modernidad y la tradición, en un camino angosto, porque, como bien dice usted, o la gente rechaza lo religioso porque lo considera cuentos de la abuela que por ahí servían en otra época y hoy no son relevantes, o porque se entusiasma detrás de posiciones ultra radicales, ¿no?, Así con es. un nivel de militancia que lleva a la beligerencia y a veces a la violencia. Entonces, yo creo que hay una parte de responsabilidad nuestra, es decir, de las instituciones religiosas organizadas. Los cambios que ha sufrido la humanidad en los últimos 150 años son impresionantes, y muchas veces nosotros seguimos con estructuras o con marcos referenciales todavía de épocas previas. Entonces nos ha costado dar una respuesta, por supuesto que hay excepciones, pero en general nos ha costado dar una respuesta que refleje muchas veces la demanda de la sociedad contemporánea. Por otro lado, también hay una realidad que es cuánto uno está dispuesto a ceder y cuánto cree que debe mantener de la tradición, ¿no? Yo le decía a mi congregación, el rezo de la mañana de Rosh Hashanah o ahora de Yom Kippur es un rezo que dura 4 horas, ¿ok? Hoy la gente, y ustedes son gente de comunicación, saben más que yo, le dice que si va a mandar un video de más de 1 minuto no lo va a ver nadie. Sí. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos con un rezo de 4 horas. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Hacer rezo de 15 minutos? Yo no creo que sea esa la solución, ¿no? De alguna manera tenemos que encontrar la manera de hacerlo atractivo para las nuevas generaciones y entender y mostrarles que lo espiritual puede tener relevancia para sus vidas, ¿no? Creo que por ahí pasa el desafío para ver si la religión va a ser una moda pasajera o, como lo testimonia el hecho de que la religión existe desde que existe el ser humano viviendo en comunidad, es parte inherente a la experiencia humana, ¿no? Los próximos años, las próximas décadas nos dirán bastante sobre este tema. Yo creo un poco, Rabino, que usted lo acaba de sintetizar y un poco es, yo creo que yo es lo que usted dice es, están los extremos, ¿no? Definitivamente, me parece muy bien los extremos, pero también estamos en una sociedad donde le dedicamos 10 horas a ver una miniserie o 12 horas a ver una serie de televisión y no nos despegamos el televisor o lo que sea, pero como usted dice, no sacamos 1 hora para rezar u orar. Entonces nos parece aburrido rezar u orar, pero nos parece divertido pensar 10 horas. Entonces creo que es un tema de congruencia de cómo el ser humano entiende la vida, ¿no? Yo creo que a veces cuando el otro día escuchaba por ahí, me reía, una persona ahora con el huracán y una científica decía que fue el momento en que pensó en Dios, porque le pasó tan cerca la muerte que dijo que se vino y se acercó y le dijo a Dios que le ayudara a no morir. Entonces creo que el ser humano cuando vive estas experiencias que entiende que no puedes vivir una vida como una vida transitoria y pensar que vas a ser eterno, ¿no? Que es un poco lo que le decía, ¿no? El hombre está buscando creerse Dios y eternizarse en juventud, eternizar, incluso alargar su vida. Y claro que la estamos alargando, la ciencia lo está alargando, pero también en ese afán estamos perdiendo de perspectiva que tenemos otras cosas que alimentar, ¿no? Sí, sí, lo que pasa es que la sociedad, por diversas razones, nos lleva a esconder el tema de la muerte, ¿no? La muerte propia y la muerte ajena. Entonces, si fuésemos más conscientes de nuestra propia mortalidad, de nuestro propio límite en la vida, pudiésemos tener una sensación más profunda de lo trascendente, ¿no? Del sentido de la vida. Pero preferimos quedarnos más en lo superficial, porque es un tema que incomoda, un tema que desafía. Así que... Yo más bien creo que le das miedo a la gente. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Sobre todo a los jóvenes, ¿no? Cuando uno les habla de estas cosas, a los jóvenes como que los asusta un poco, pero
pero es cierto, ¿no? Pero bueno, creo que el liderazgo religioso tiene un desafío, porque si no se convierte en algo relevante va a desaparecer, claramente. Rabino, le voy a hacer una pregunta que me llama mucho la atención, porque cada vez que se acerca esta fecha, se me acercan muchos conocidos, amigos y demás a decirme si esta es la fecha en que ellos me pueden decir a mí o pedirme todo lo que quieran y yo no puedo decirles que no, les tengo que decir que sí. Yo nunca había escuchado de eso, me lo preguntan todos los años y le digo eso no existe, pero capaz que yo estoy equivocado, pero lo quiero saber para encerrarme en mi casa, cuando así ese día existe, para no salir. No entiendo, no hay ninguna obligación de decir que sí a nada. Lo que por ahí, o sea, me parece que el sentido es que lo que no puedes hacer es decir que sí y no cumplir. Eso sí está mal, ¿no? Porque parte del tema de estas fechas es esta idea de que hay que dar cuenta ante Dios por las promesas hechas que no cumplimos. Entonces me parece que lo que te quieren decir medio en broma ahí es todo lo que me digas, todo lo que tú me digas lo tienes que cumplir, porque no puedes decir que sí y después que no, porque si no, no funciona. O sea que ese día no existe. No hay ninguna Menos razón. mal. Un día haya que decir que sí a todo, ¿no? Eso déjalo para los políticos, no para los... Realmente, bueno, no solamente interesante lo que escuchamos aquí como siempre, del rabino Gustavo Kraselnik, sino también hay un elemento que marca esta fecha, ¿no? Para el pueblo judío en general y para el Estado israelí en particular, ¿no? La denominada guerra del Yom Kippur. Claro, fue un tema muy particular que justo en el día más sagrado haya comenzado el ataque de los países vecinos, en un momento en donde prácticamente las tropas estaban mayormente desmovilizadas, y es un día que separa el país. Eso sí, en Israel, incluso las personas que no son religiosas o que no van a la sinagoga, es un día que el país prácticamente está parado, ¿no? Así que fue muy sorprendente, y esa guerra tuvo, si bien se pudo revertir esa situación de sorpresa inicial, el costo de esa guerra fue muy alto, ¿no? Tanto en vidas humanas como con lo que representó, ¿no? Y luego de eso hemos visto en el pasar del tiempo, desde aquel momento lamentable de la denominada guerra de Yom Kippur, pues ya metiéndome en el tema de la geopolítica, bueno, cómo ha habido una estrategia mucho más coherente del Estado de Israel en procurar mejorar sus relaciones con los vecinos. No, digo, Israel siempre tuvo esa buena voluntad. Si usted lee la declaración de independencia del 15 de mayo del 48, lo dice, ¿no? Pasa que los árabes, los países vecinos, siempre respondieron que no, porque no concebían la posibilidad de un Estado judío, precisamente en ese territorio que ellos consideraban que era parte de su mundo, ¿no? Pero bueno, los intereses, la geopolítica, lo que sea, llevó primero una paz con Egipto, después con Jordania, ahora con los acuerdos de Abraham con nuevos países, y ojalá sea una realidad para todo el Medio Oriente. Yo creo que es el deseo de todos que los palestinos también puedan tener su Estado y que puedan desarrollarse y puedan vivir en libertad, igual que todos los países de la zona, y que los gobiernos se dediquen a solucionar los problemas de la gente y elevar su calidad de vida, y no estar enfrentados en conflictos armados, ¿no? Me parece interesante, te estoy escuchando del rabino Gustavo, porque es que, o sea, ya hay más proclividad a reconocer eso del Estado palestino. Entonces, yo creo que una gran mayoría del pueblo judío y en el Estado de Israel está a favor de la solución de los dos estados. Claramente, en base a un acuerdo de paz, es difícil, porque si usted ha estado peleado con su vecino que le tira cosas todos los días y le rompe los vidrios y qué sé yo, y le dicen, bueno, ahora no van a pelear, bueno, garantíceme que eso va a pasar. Pero definitivamente la gran mayoría del pueblo judío, y insisto, estoy seguro que la mayoría de los habitantes del Estado de Israel creen que la solución es esa. Nadie cree que pueda haber, o una minoría quizás solamente pueda pensar en una solución alternativa. Sobre todo, Rabino, porque la población occidental o nosotros pensamos solamente que los judíos solamente viven en Israel.
el sentido de en este conflicto. Y hay muchos. El otro día vi un documental, una película, no me acuerdo, de un judío que vivía del lado de Palestina. Y entonces vivía este conflicto y lo manifestaba, y creo que era un documental porque nos lo narraba con su familia, cómo tenía que tratar de dividir su vida y que no era fácil. Entonces, es interesante esto. Pero me voy a la parte, yo no sé, por mi parte termino con esto, la parte más que le compete a usted espiritual. ¿Hay alguna visión entre los judíos, igual que, pero vamos a hablar de los judíos, de que este momento que vivimos la sociedad de materialismo puro, de vivir la vida por vivirla, es un reseteo? Es como si estuviéramos reseteando la historia o reseteando al ser humano de nuevo para volver al punto de partida, Rabino, ¿o no? Bueno, yo le hablo a título personal porque en el judaísmo no tenemos una autoridad religiosa máxima, Claro. No hay un judío, no hay un super rabino, así que cada uno tiene su libertad, ¿no? Yo no soy tan tremendista, yo no creo que las épocas pasadas eran mejores y hemos tenido épocas de guerra donde la gente se mataba y demás, ¿no? Creo que cada época plantea sus desafíos. La paradoja de nuestro tiempo es que hemos sido muy eficientes en generar producción y riqueza, pero somos poco eficientes en hacer que eso alcance a toda la población. ¿Okay? Entonces, tráigalo eso a Panamá. Usted no es concebible que un 10% de la población pase hambre en este país. Y no es por falta de alimentos, es porque hay algo que no estamos haciendo bien como sociedad para garantizar lo básico que cada ser humano, cada miembro de la sociedad pueda tener garantizado su alimento, su salud y su vivienda, ¿no? Entonces me parece que el desafío, más allá del materialismo, no el materialismo, es eso, entender nuestra responsabilidad colectiva y ver de qué manera construimos una dinámica social que ayude a que cada parte de la sociedad pueda al menos satisfacer sus necesidades básicas. De eso se trata al final de la historia. Oiga, Rabino, perdone. En el plano espiritual y en el plano material, ¿no? Perdone, profesor, pero hay que darle espacio a la gente que nos escribe. Y aquí una persona hoy nos escribe que, o sea, voy a hacerle la pregunta porque la hace y hay que respetarla, ¿no? Que cómo interpreta usted el tema de que bajo la administración del presidente Trump se trasladó la embajada de Israel y por el otro lado se firmaron los acuerdos estos que permitieron la firma de tratados con 5 países musulmanes nunca antes vistos. No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere que opino del tema? Sí, no sé, la persona preguntó y le hago la pregunta, si no la quiere responder, perfecto. Jorge, hay que aclarar que el rabino no representa al Estado de Israel, es un rabino Claro, que representa a la comunidad judía, por lo que la pregunta deberíamos hacérsela directamente a un representante, a un diplomático israelí que opine sobre el tema político y el tema regional. Por eso no vemos el lado. No, yo se la hice porque yo interpretaba, la podía responder o podía decir no entro en ese terreno. Tranquilo. Oh, sí, como dije antes, toda iniciativa de paz es bienvenida. Después hay realidades, hay intencionalidades, hay momentos políticos y demás. Todo lo que promueva la paz, que es una paz difícil, no es sencillo de resolver. Por eso hace años que estamos con esta situación, pero todo lo que promueva la paz creo que es bueno. Bien. Okay. Rabino, como siempre, muchísimas. Oiga, entonces, mañana y pasado mañana, todas las tiendas propiedades de judíos están cerradas. Bueno, no sé si todas, pero mañana, digo, como a esta hora comienza la jornada, entonces posiblemente abran hasta esta hora un poquito menos, no sé. Y el miércoles seguramente muchos van a estar cerrados, sí. Bueno, eso es bueno saberlo, para que nadie se sorprenda. Y que no piensen que hay un cierre de calle, ni nada que se le parezca. Rabino, como siempre, un gustazo hablar con usted siempre. Igualmente, un abrazo para todos y mis mejores deseos en este nuevo año que acabamos de comenzar. Gracias, igualmente. Gmar Hatimato va, Rabino. Hatimato va, una buena firma. Bueno. 6, 1 minuto, Meli.